Buenos días, buenas tardes y todas, y os damos la bienvenida a una nueva edición de los Casual Friday en el episodio 332 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, como siempre, sin filtros. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento, sostenibilidad, tácticas de marketing, de todo para tiendas online y muchísimas cosas más para crear tu e-commerce o hacer crecer el que tienes ese trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. Llegamos a la edición número 15, 15 meses desde que nació esta sección de Casual Friday que da entrada a un mes intenso en eventos de e-commerce y de todo tipo y que nos impulsa a salir de la cueva para interactuar con más humanos y con menos IAs. Y es que cierto es que nos veríamos incapaces de desconectar el enchufe de internet y volver a los 80, que para muchos sería una oportunidad para no vivir en un mundo tan acelerado. Pero si lo hacemos, no podríamos disfrutar de la red mundial y nos quedaríamos sin empleo en esto de nuestros quehaceres digitales. Nos hemos acostumbrado a comprar online y también a crear oportunidades para vender online. Tendrás tu e-commerce listo y reluciente, pero ¡ay, amigo y amiga! Te encuentras atascado y sin saber cómo maniobrar tu barco, te va a surgir la pregunta enseguida: ¿cómo puedo aumentar el ticket medio de mi tienda online? ¿Cómo conseguir más ingresos de mi e-commerce sin gastarme más dinero en campañas de marketing? Pues te lo pongo fácil, con la nueva herramienta de recomendaciones inteligente de DoFinder. DoFinder acaba de lanzar para todos sus suscriptores un recomendador avanzado impulsado por inteligencia artificial que hace recomendaciones de upselling y cross-selling a cada usuario basado en su historial de búsquedas en tiempo real. Y lo puedes instalar en tu e-commerce tipo plug and play, sin configuraciones tediosas. ¿Y cómo funciona? Pues eligiendo un tipo de carrusel de recomendación de productos preconfigurado o personalizarlo a tu gusto mediante los filtros y reglas que tú elijas. Y si además lo combinas con el buscador inteligente de DoFinder, verás cómo aumentas tus pedidos y tu cesta media sin esfuerzo. Suena bien, ¿no? Pues DoFinder es el buscador inteligente impulsado por inteligencia artificial que te ayuda a vender más sin que gastes tu tiempo. Y es que hoy Luis y yo queremos precisamente poner las cartas boca arriba y discutir lo que ha cambiado Internet y la forma en la que al final interactuamos con él. Y más si cabe con la nueva revolución que se ha convertido ya en mainstream y la vemos por todas partes, que es la manida y repetida inteligencia artificial. Trending topic en todos los noticieros y gacetas. La forma en la que las plataformas apretan y un poco gestionan la libertad y el cada día nos dejamos sobre todo guiar cada vez más por algoritmos que por nuestras intuiciones y deseos. Un tema un poco escabroso, pero que hay que sacar a la luz, precisamente en los Casual Friday, porque hay muchos miedos y oscuridades planeando sobre nosotros y parece que nos dirigimos hacia un futuro distópico y dominado por las máquinas que por primera vez en la historia nos hablan y también piensan. Pero antes de ello, antes de empezar con este episodio que se aventura bastante entretenido, las presentaciones como es menester y de buena educación. Por un lado, un servidor, Javier López, y por otro, a mi querido y sobre todo admirado compañero detrás de las ondas, Luis Miguel del Cerro. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido esta introducción que he hecho? Pues muy bien, te he visto muy poético, te he visto un poco, te he visto trovador incluso. Trovador, sí, pero sin estas medias ahí ajustadas que te ponían. Se agradece, se agradece que no, Se agradece. que no grabes los podcasts con medias. Es una cosa que yo te agradezco profundamente. Que mantengas un poco el tipo. Sí, sobre todo porque grabo de pecho para arriba. Así no se me ven las medias. No solo imaginarlo ya me sabe mal. O sea que Te emocionas. me emociona verte en medias. Sí. Ni casi... Bueno, para ciclismo pueden ser las medias. Pueden ser. Los culottes. El otro día me contaba, por cierto, una anécdota. El otro día me contaba de que, bueno, el otro día estaba con Adrián, con el mayor, que le estoy enseñando a patinar. Y le hemos comprado unos patines. Entonces, claro, era el primer día que ponemos las rodilleras, las muñequeras, tal. Y me suelta uno que había ahí en las pistas, pues, que son las pistas lisas para que aprenda a patinar, a unas pistas de baloncesto. Y dice, no, yo he visto a padres ya que le ponen culot a los niños para que no se caigan. Y yo creo que lo estamos pasando ya. Creo que hay que endurecer un poco a los niños. Me un largo para que no se hagan heridas. Bueno, oye, cada uno es cada uno y cada uno es una piragua, Javi. Cada puede hacer lo que quiera. Cada uno que reme por la dirección que quiera.
Vamos a seguir siendo poéticos ahí en este Sí, caso. sí. Es un podcast muy poético hoy, es un podcast bastante interesante. Bueno, Luis, que llevamos tiempo sin hablar. Bueno, Ujú. hemos hablado ahí, hemos tomado algo, pero nada, llevamos un mes un poco intenso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu mes? Pues bien, bien, mucho trabajo, acabando ya un poco lo que es la temporada. Parece mentira, pero para mí septiembre es como que empieza el año. Entonces, bueno, pues Anda, pues nada, nada, feliz año. feliz año. Entonces, bueno, acabando eventos y del mundo de la bici en concreto y, bueno, ya pensando en 2025, ¿no? En lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, tengo ya ganas de que esta semana ya pase porque yo creo que se va a tranquilizar todo un poco Qué bien, a qué nivel bien. industria y tal, y bueno, pues voy a tener más tiempo para reflexionar y hacer cosas. Sí, sí, y tomarte algún vino por ahí, que estás de viajes hasta las narices. Bueno, no me quejo comparado con otros años, pero sí, mucho viaje. Demasiado viaje, demasiado viaje. Pues nada, pues yo también, yo sabes que ya un mes intenso también, temas familiares y temas profesionales a tope, sin dormir mucho. Ya, de hecho, el otro día, esta mañana le decía a Adrián llamándolo al cole, diciendo, digo, Adrián, ¿tienes ojeras? Y dice, tú más, papá. Es que tiene 6 años, es que me hace mucha gracia que me diga estas cosas. Así que le digo, tienes que dormir más, papá. Y yo ya me gustaría, ya me gustaría. Ya sé que no fue culpa vuestra, pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir apretando y nada, la verdad que yo por fin esta semana he podido salir un poquito de la cueva, he podido asistir a un evento y reencontrarme con gente, compañeros, amigos del sector y la verdad que es súper gratificante porque al final, como comentaba al principio de introducción, que estamos muchas veces metidos en la cueva y demasiado interactuando con máquinas y menos con humanos. Y al final el tema de los eventos, bueno, tú lo estás viviendo un poco más porque llevas un mes intenso de festividades y de celebraciones con marcas y proveedores y clientes, pero yo en mi caso, por ejemplo, llevaba mucho pues desde prácticamente julio, sin salir bueno, más bien junio, desde junio sin salir a ninguna cosa relacionada con el trabajo. Bueno, con el trabajo, al final estos eventos en los que vas pues es medio trabajo, medio entretenimiento, porque al final te gusta lo que haces y disfrutas con ello. Pero realmente estaba muy en la cueva, muy en la cueva. Y ya me empezaba a agriar la piel, a quedarme un poquito más transparente, más blanco. Aunque estábamos en verano, pero estaba más blanquito. Y digo, mira, vamos a empezar a salir porque hay que desintoxicarte porque al final no pierdes un poco la comparativa y sobre todo que te ayuda sobre todo a relativizar cosas. Y precisamente es eso, pues me ha venido muy bien el tema de viajes, el tema de eventillos por ahí y de tomarme un café tranquilamente sin pensar en la eficiencia a tiempo de, ay, que tengo que hacer no sé qué o que tengo que editar no sé cuánto o que tengo que terminar esta clase o que tengo que terminar esta propuesta para este cliente. No, salir un poquito de ese rollo. Pero los eventos son un paréntesis, porque por un lado son trabajo, pero de repente no hay una agenda o hay una agenda más centrada en el evento. No sé, es como de esas veces que te das cuenta de que realmente el día a día tan agendado pues es evitable. También es cierto que luego los eventos los pagas. Y no solo en Sí, dinero, sino que cuando en llegas a tiempo. casa te encuentras tareas por hacer. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que más temo de ir a más eventos y más acciones, presentaciones de producto y demás, es que luego cuando vuelvo me encuentro una montaña de papeles que Y de camisetas. se me hace difícil gestionarlo y por eso hay veces que va algún compañero y no yo, porque me encantaría ir, pero no, es que luego sé que lo voy a pagar y que voy a pasar días muy complicados intentando retomar emails, proyectos, cosas, comentarios, es complicado. Pero bueno, es verdad que sales a un evento y es como que el tiempo va en paralelo, tienes otra agenda, estás con gente, en general compartes cosas, están bien. De vez en cuando hay que ir. Yo te he visto, te estoy viendo los reels ahí de TikTok y de Instagram que estás sacando cosillas ahí con tus píldoras de Bueno, horquillas, historias. sí, 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 Interesantes. ahí estamos. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos sobre todo es de los vídeos largos, pues hacemos cortes, vídeos cortos para las plataformas.
Las plataformas. Vamos a hablar hoy de plataformas porque estábamos hablando, de hecho, preparando este podcast, Luis y yo, diciendo, oye, ¿de qué podemos hablar tal? Y Luis ha dicho, corto ya, que tengo muchas ganas desde hace muchos meses de hablar de una cosa y quiero sacar ya las cartas boca arriba. Y es porque se ha roto la esencia de Internet. Y yo dije, wow, qué tema más escabroso, qué clickbait. ¿Qué es esto que me quieres contar, Luis? Claro, a ver, esto surge porque es verdad que este verano leí un hilo, un tuit de Jaime Gómez Obregón, que yo creo que es un tipo al que merece la pena seguir. Primero porque es un especialista en poner en jaque la digitalización del sector público, demostrando que en muchos casos es torpe, en otros ineficiente y en otros directamente un chiringuito. Y entonces me gusta mucho el tono en el que hace. Ya tienes A, B y C. Vale. Sí, me gusta mucho el enfoque que hace Jaime porque bueno, además Jaime Gómez Obregón luego lo desarrolla. Es decir, más allá del tuit, hace acciones concretas. Es decir, no es un crítico, es una persona que ejecuta, experimenta y luego critica sobre la experiencia. Y además creo que es una persona que demuestra tener mucho bagaje. Pero él ha abordado un debate que ya se ha debatido también en muchos foros y en muchísimos, incluso a nivel público, ¿no? A nivel de la relación entre cómo Internet se está segmentando en plataformas. Cuando hablamos de plataformas, pues hablamos desde de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. O sea, cómo Internet antes, lo que nosotros vivimos, sobre todo cuando empezó Internet a popularizarse, es que, bueno, tú entrabas en el navegador y entrabas en distintas webs. Llegó un momento en el que esa cantidad brutal de información, simplificándolo mucho, se empezó a estructurar en directorios. Los directorios ya tenían un puntillo en un momento dado de tiranía, ¿no? Porque ya si querías estar en un directorio hay que recordar. También a veces recordamos esa época con mucho romanticismo, pero yo recuerdo que había directorios en los que al principio era gratis y luego ya si querías estar en el directorio pues tenías que pasar un proceso de aprobación no sé qué, en algunos casos pagar y luego si querías estar... O sea, que siempre ha existido ese rollo de si quieres acceder, si quieres estar aquí, pues de alguna manera tienes que haber un peaje, ya sea que te elijamos o que pagues o lo que sea. Y luego llegó, yo creo, un elemento que fue, aunque los buscadores siempre existieron, llegó un buscador que funcionaba, que era una cosa relevante, ¿no? Llegó Google y además con Google aparecía la palabra algoritmo, ese algoritmo que todos intentábamos hackear para aparecer los primeros, porque con Altavista bastaba con poner 70 veces comprar bicis. Claro, empezamos a llenar los footers llenos de palabras. Claro, entonces con Google pasó otra cosa, pero luego es cierto que cuando aparecieron las redes sociales, apareció Acuérdate, también un poco la web 2.0, toda la parte de blogs. Los blogs ya empezaron también a ofrecer una posibilidad de publicación rápida y accesible para todos, porque también esa parte romántica de la web, recordemos que esa parte inicial de la web estaba reservada al principio para los elegidos, luego para los semi-elegidos, que eran todos aquellos que se atrevían a hacer una web en GeoCities o en iEspaña o cualquier cosa, la plataforma que teníamos por ahí disponible. Podías hacer tu web y, bueno, pues ahí, a base de GIF animados y pseudoplantillas, pues ibas haciendo lo que podías. Y luego aparecieron los blogs. Empezamos a Blogspot, WordPress, sí. y luego ya empezaron por la red de blog. Pero los blogs lo que tenían era que el 2.0 precisamente era, por un lado, universalizar la publicación, pero por otro lado hacerlo de una manera en la que todo estuviera conectado, ¿no? Tenían los pinback entre los blogs, en fin. Yo creo que todos recordamos la explosión del 2.0 como una manera en la que podías publicar y te podías conectar con otros, aunque existieran redes de blogs, pero tú puedes estar en todos los sitios. Y de hecho es la primera vez que tuvimos un concepto de creador de contenidos diferente o propio desde el mundo de Internet. Fue cuando apareció la palabra blogger. Y yo recuerdo que yo ya trabajaba en prensa y entonces te cogía mi niño y te decía, en la presentación estábamos nosotros y los bloggers. Entonces era como si el blogger fuera que tiene gafas, los cazafantasmas. Tiene gafas de colores el blogger, ¿no? También es verdad. Lleva camiseta, blogger. Sí, en las series de televisión siempre el blogger aparecía como una alternativa a los medios, ¿no? El blogger era rebelde, el blogger era distinto, el blogger decía la verdad. El blogger era algo distinto. Y llevaba siempre gafas. Sí. Y luego es verdad que es cierto, y el blogger siempre escribe en una cafetería, sobre todo en las series americanas. ¿Sí? Sí, es capaz de desentrañar la realidad del caso Watergate, más allá del Washington Post, pues lo hace en una cafetería. Pero bueno. Exactamente. La clave estaba... Pegatinas en el portátil. Es que era muy de estereotipos eso. Es muy
Muy de Pero Hollywood. es verdad que a mí, por ejemplo, ese movimiento, yo tenía mi propio blog y era muy llamativo que ¿Cómo se llamaba ese blog, Luis? Bueno, cuéntanos la verdad. ese dominio todavía existe, que es drfalken.com, y lo hice porque yo soy muy fan. Para mí mi película preferida del mundo mundial es Juegos de Guerra. Y entonces pues me gustaba mucho el concepto, sobre todo lo que contaba aquella película, ¿no? De la única forma de ganar es no jugar al juego de la guerra termonuclear, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa película. Pues ahí. Luego lo dejé de usar porque ahora había gente como que pensaba que yo me pretendía llamar Dr. Falken. Entonces me daba vergüenza de yo pretendo, es que a mí me hace gracia el nombre, es un homenaje a la película, empecé a escribir cosas muy nerds, luego empecé a escribir en internet. Y fíjate, empezaba a escribir en internet y lo que me llamaba la atención es que tenía audiencia sola. O sea, yo llegaba a tener audiencia, llegué a tener algún contenido que se publicaba, porque de repente, y aquí empezó otra vez, que era cómo se distribuía la información. De repente alguien te ponía en Meneame o en alguna plataforma de este tipo, o te compartían en aquellas incipientes redes sociales muy pequeñas, empezabas a aparecer. Luego llegaron las redes sociales, que creo que en un primer momento potenciaron al propio Internet, porque la gente lo que hacía fundamentalmente era compartir enlaces, Sí. sus galerías, era también un mecanismo de publicación. Era para mí un elemento, un tercer paso en la democratización de la publicación de contenidos, porque ya cualquier persona podía publicar contenido. O sea, tú publicabas, subir unas fotos en Facebook no eran un gran desafío. Le dabas a upload y tu madre publicaba una galería de fotos de las vacaciones. Además, todas torpemente, todos semidesnudos y con la boca llena. Todo el mundo publicando las resacas, porque no éramos conscientes. ¿Qué? O sea, todo lo que no pone, todo lo que pone que se debe evitar en el libro de estilo de la Casa Real, básicamente. Bueno, a ver, gran parte de los memes que tenemos a día de internet viven de ese primer internet, el que la gente subía, llegaba un padre y grababa la cara rara de su hija, que luego se convirtió en un meme. Era porque y la hija creció y se creció con eso. Y bueno, más que seguro que lo reconocen, pero era porque era esa parte de la gente que no tenía muy claro cuál era el alcance de todo eso, ¿no? En las redes pues, tampoco teníamos muy claro qué eran las consecuencias de todo eso, ¿no? Luego hablamos de la IA, que estamos un poco ahí, ¿no? En esa misma situación. Entonces, aquello fue como un tercer paso de la democratización de la publicación y de compartir cosas, pero luego, para mí, todo cambió. Y ahí es donde creo que cambió a peor, que es cuando, claro, Facebook y otras plataformas se dieron cuenta de que había que ganar dinero en algún momento. Que antes no molaba eso de ganar dinero, ¿eh? ¿Te acuerdas? Bueno, decían, no, vamos a seguir con esto hasta... Molaba un huevo. Lo que ocurría es que la clave era que allí todo el mundo tenía claro que, yo creo que lo que primero que tenían claro las plataformas era que había que conseguir usuarios. Era la guerra de los usuarios, acuérdate que era... Y todo eran potencialidades, se invertía en bolsas sobre usuarios. De hecho, si bajaban era usuarios, kilo, era el kilo de usuarios. Entonces, si tú bajaban tus usuarios, bajaban tu capacidad para atraer, o primero atraer inversión y luego bolsa. Y luego, toda esa revolución que iba a cambiar el mundo, porque iban a inventar la rueda, iba todo, y ellos iban a darse cuenta de que todo... Al final, publicidad. Al final acabamos en la... ¿Sí, vamos de qué? Publicidad. Publicidad. Vender publicidad. Y encima vamos a vender publicidad segmentada, ¿no? Que era la clave. Vamos a vender publicidad. La leche, eso era claro, brutal. Claro. No, que puedo elegir aparte de ese, hasta el color de pelo. ¡Wow! Claro, publicidad segmentada. Luego fuimos, claro, al principio, mi opinión es que estaba muy bien segmentada, pero claro, porque quiero decirte, ponías hasta el color de tus calzoncillos. Claro, el tema de la privacidad estaba regulinchi, entonces efectivamente estaba segmentada. A medida, lo que le ha pasado a muchas de las plataformas, que a medida que la regulación ha ido pisando algunos de esos campos, pues allá nos encontramos la definición de las audiencias, no sé qué, y bueno, pues ya las cookies han terminado un poco de rematar un poco ese modelo de publicidad segmentada, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que cuando llegó la publicidad y tal, pues claro, cuando tú vives la publicidad, ocurren cosas como que ya no te interesa que la gente salga de tu plataforma. Entonces primero eso de los enlaces salientes ya no te gusta. Entonces, puede ser muy poco elegante, como lo que ha hecho LinkedIn últimamente, que es faltar el respeto a los creadores, poniendo miniaturas pequeñitas y haciendo el guarro. Sí, claro. Porque es verdad, pero desde hace un mes y medio. Sí, puedes hacerlo de forma poco elegante e insultante, o puedes hacerlo de forma más elegante, como hacía Facebook, que era reducir el alcance de tus publicaciones. Bueno, no sé qué es peor.
Bueno, Bueno, realmente las dos son peores porque LinkedIn también reduce el alcance, el edge rank de tus publicaciones. pues eso ya no lo sé, pero lo que quiero decirte es que Está clarísimo. por lo menos Facebook, por lo menos muestra una miniatura grande y se ve lo que Pero publica. cada tres, Eso está cada claro. tres gatos. Y luego descubrieron también, pues eso, que tienes que tener que la gente dentro para que pueda consumir la publicidad que ofreces. Y luego ya, por supuesto, como ya tienes a un montón de creadores ahí, reduces el alcance para que el creador te pague por enseñar su contenido en la plataforma y conseguir Me el alcance parece feo. que sea Me parece muy gratis. feo porque precisamente sin mi contenido y sin tu contenido, la plataforma no valdría de nada. Y lo Pero que haces es cada día reducir más el alcance para que... Joder, es que yo estoy publicando... ¿Cuánto? Publicando a lo mejor 8 o 9 posts en LinkedIn todas las semanas. Y cada pero día la, tengo más reducido el alcance. pero la plataforma, macho, Son mis reglas. Sí, sí, sí. En mis categories y me lo llevo. no, y es el camello que va y te dice está gratis y luego ya, pues si quieres más tienes que pagar. O sea, es lo que hay, ya te has hecho adicto a la capacidad de contenido y además ocurre una cosa que creo que todos los que hacen publicidad en Facebook saben y es que realmente es relativamente barato en comparación con otra cosa luego que veamos el resultado de lo que pasa, porque claro, es muy barato según cómo generes las campañas. Entonces las campañas de aquellas maneras es muy barato, pero luego la conversión final será la que sea. Pero, y a medida que vas haciendo las cosas bien, te das cuenta que es más caro. Sí. Cuanto más se ventas para conseguir lo que supuestamente deberías conseguir en una plataforma como esa, es más caro. De hecho, a veces te dicen, o es que me sale más barato hacer publicidad en plataformas que hacerla en medios especializados. Hazla bien y vas a ver el CPC o el CPM en este caso, ¿no? Que es más O el CPA, que es la que los importa. Claro, igual te vas a sorprender. Pero bueno, dicho esto, ¿cuál es todo esto? Todo esto es una parte de negocio, pero para mí, donde va un poco, lo que me da un poco de rabia y de pena es que al hacer las plataformas ya ni siquiera son realmente fáciles de publicar para tener éxito. Porque ahora ya hemos pasado de que las plataformas ya te exigen. O sea, si tú ahora mismo quieres tener una buena estrategia en Instagram, ya no vale con hacer cosas que estén mal. Ya si tú ves todas las guías que hay de Instagram, tienes que sorprender, tienes que no sé qué, te tienes que esforzar, tienes que utilizar aplicaciones para que el reel, tienes que tener estrategia de contenido, que tu reel enganche en el primer segundo porque Sí, Pascual... tío, eso es un estrés. Claro, Eso es un estrés. ya tienes que desarrollar una estrategia, ya no eres solo creador de contenido, sino que además eres editor, es decir, tienes que tener capacidad para que tu contenido se vea. El otro día veía una guía y me llamaba mucho la atención dentro de los tips que daba un youtuber para triunfar en Instagram, y uno de ellos era que tenías que seguir al CEO de Instagram, porque el CEO de Instagram te da pistas, es decir, tienes que crear contenido, a ser posible que sea bueno, que guste, que impacte, que tenga engagement, porque al final todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la clave para funcionar Instagram? Pues que tu contenido tenga engagement. Si tu contenido tiene engagement, si la gente hace me gusta, hace comentarios y sobre todo lo comparte y tal, porque le ayuda a la plataforma, todo lo que ayuda a la plataforma es lo que va a hacer que tu contenido funcione. Por ejemplo, pues eso, si haces un contenido asqueroso, pero tiene engagement, por lo que sea, por político, por lo que sea, por el titular, va a funcionar mejor. De hecho, ahora mismo el reto que tiene la prensa, los comunicadores, el reto que tenemos es tener las dosis justas de clickbait para luego poder transmitir una idea positiva. Siempre digo lo mismo, tienes que arrancar con algo de clickbait para luego transmitir una idea positiva. Esa es la realidad ahora mismo del creador. Si tú quieres transmitir una idea buena, no puedes evitar tener que hacer un mínimo de clickbait para luego transmitir algo más complejo o algo o lo que sea. Pero es que a todo eso se le añade que encima tienes que estar en lo que la plataforma quiere. Que la plataforma quiere stories, todos a hacer stories. Que la plataforma quiere reels, todos a hacer reels. Que de repente el CEO de Instagram dice que los carruseles pasan de 10 fotos a 20, todos a hacer carruseles de 20 porque lo ha dicho el chacho. Entonces, todos a hacer carruseles de 20. Follow the leader, follow the leader. Entonces, a mí lo que me da pena es que nos hemos vuelto dependientes de una fórmula, de una forma basada en la dopamina. Absolutamente, y el rey de la dopamina es TikTok. Me estoy a punto de quitarme la aplicación ya del móvil porque es que es un no parar. Claro, pues Tras. haces adicto a dopaminas y a CEOs bueno, en algunos casos no son CEOs que te dicen más o menos lo que tienes que hacer y encima tienes que estar a ese juego. Que ya está, que en nuestro caso, en el tuyo, en el mío, es nuestro trabajo. Ya está, hay que hacerlo. Muy bien. Pero me da pena
no me gusta de cara a la gente que no es su trabajo. Te asusta que no sea gente que no sea tu trabajo y que su vida dependa de 3 likes más o 3 likes menos. Claro, como estamos viendo con los chavales que ya se han vuelto a decir voy a hacer lo más burro posible y ya hacen burradas simplemente por la tiranía de los likes. Claro, es la industria de la atracción y en esa industria de la atracción pues claro, hay de todo. Y también echo de menos que antes encontrabas contenido que molaba mucho porque hay todavía webs por ahí. Además, te vas a buscar las webs antiguas por ahí y te encuentras... vídeos de caídas. Yo con mis friqueces, ¿no? En plan de me pongo a buscar juegos MSX y tal. Te encuentras un tío que a finales al principio de los 2000 se hizo una web recopilando todos los juegos que se habían lanzado para MSX, para los ordenadores MSX, y un poco con sus pantallazos. Era emocionante descubrir ese tipo de webs. Y tú lo que hacías es que te las apuntabas en tus favoritos del navegador, que era en aquel entonces era la herramienta fundamental que ya nadie usa. Pues la apuntabas ahí y entrabas de vez en cuando, colaborabas, mandabas un email. Pero eran sitios de auténtica referencia. ¿Tú crees, perdona Luis que te interrumpa, ¿tú crees que los navegadores ya no se usan? Yo los uso un montón, ¿eh? No, los que no se usan son para mí los favoritos. Muy poca gente usa los favoritos del navegador. Joder, yo tengo un listado, vamos, tengo una guía amarilla de favoritos, tendré por lo menos 200 links ahí metidos. Porque tú como tienes pocas canas te crees que eres joven, pero ya no. Pero no por las caras, sino porque simplemente tengo un montón de cosas. Tengo un montón de carpetas y de proyectos y las tengo todas en internet. Es que hablando de generaciones, otra cosa que me preocupa es precisamente esa, que la gente que entra nueva a internet, pero incluso ya pasa con los adultos, abre un poco el navegador. Todos acaban en TikTok, acaban en aplicaciones. Y encima también lo que ocurre es que se segmenta el mercado, porque hay gente que vive su vida en solo una aplicación o en 2. Están entre Facebook y TikTok. Y a mí me da rabia. Me da rabia porque Internet es mucho más grande, es mucho más extenso y es mucho más bonito. Era muy bonito. Sigue siendo muy bonito porque por ahí quedan webs. Y a mí, de hecho, me da rabia porque ves todavía web de dominios antiguos que ya no tienen ni certificado de seguridad ni nada de nada. Y que seguramente están ahí porque hubo un señor que pagó los famosos 4 años de hosting que te daban las plataformas y que le costaba $10 y metió 4 años de hosting, y cuando los 4 años de hosting se acaben, pues esa web se irá a hacer puñetas y ese trabajo de recopilación de cosas muy nerd, pero a veces muy interesantes. Mira, tú y yo que somos de Alcalá, hay una web que quiero ver cómo puedo descargar contenido de la web, pero no por robarle, sino porque tiene cosas de la historia de Alcalá de Henares que esa web tiene pinta de que la persona ya no la actualiza desde el año 2011, 2012, tiene la pinta de que es una web que tarde o temprano pues era en el limbo, en el cementerio de internet, tío. Claro. Y sin embargo, las plataformas también ocurrirá que las plataformas, cuando nosotros metemos nuestro contenido en TikTok o en Instagram o incluso en YouTube, que para mí es la mejor porque es de las pocas que recompensa a los creadores, para mí por eso yo con YouTube... Sí, con pasta. Yo me llevo bien porque, bueno, yo apuesto por ti, tú apuestas por mí. Bueno, pues todo es más o menos... TikTok no, ¿eh? TikTok no paga nada. No, TikTok pagaba y ya paga poco. Y la realidad es que las plataformas vives de que el día menos pensado, pues a alguien le dé un telele y quiera cambiar el modelo y ya no le guste y te borre las cosas, no sé qué, o que lleguen al fundador, como lo pasa al de Telegram, y lo detengan. O sea, que siempre estás ahí un poco... Entonces, a mí ese otro internet me parecía mucho más cachón. O sea, me parecía que era... Y sobre todo ¿Tú crees que por eso se ha roto la esencia de internet, Luis? Se ha roto el romanticismo de internet, se ha roto un poco el quid de internet, pero ahora mismo es cuando más control tenemos, ¿no? En este caso, tenemos news control. Es que yo creo que ahora mismo con las plataformas tenemos internet y luego tenemos unas cosas que absorben ancho de banda, que son las plataformas. Es decir, para mí internet es que tú te entras en tu navegador, navegas por las páginas, haces clic en los enlaces, que eso era el hipertexto, que esa era la base de internet. El hipertexto... De un lado a otro, claro, de un lado a otro. Aquí la movida de Tim Berners-Lee fue que nos puso delante de todos un sitio en el que podíamos ir de un sitio a otro utilizando, en lugar de direcciones raras y carpetas, podíamos poner direcciones web, entrar ahí, tú te movías. Y había gente que creaba contenido y otra gente lo organizaba en función de lo que a él le parecía interesante. Y ese internet fue el que hizo crecer todo lo demás. De hecho, la mayor parte de las plataformas que hay a día de hoy
fue porque hubo gente, una generación de gente que creció en eso otro, apoyándose en ese tipo de contenidos y en ese tipo de plataformas. También unas plataformas o un internet que obligaba un mínimo de fricción para que los que estaban interesados en publicar y estar ahí, pues tenían que tener un mínimo de dificultad para la publicación de contenidos. Ahora, cualquier tonto, y lo digo así de claro, cualquier tonto se cree que... Además, hay gente que tiene la necesidad o cree que hay una obligación de opinar. Y opinar no es obligatorio. O sea, incluso a veces es mejor que sigas tu vida. Cállate. Mira, acaba de salir una sentencia ahora de un tío que insultaba a Vinicius por Twitter y le van a meter, creo que son unos cuantos miles de euros. Y yo me alegro, porque ya se acabó el tema de esconderte bajo un huevo o bajo de una tarta de fresa y decir, me pongo a insultar, ¿no? Que pidan el DNI. No, pero la documentación. Yo mando este mensaje, es decir, aunque hay una caja de comentarios, o sea, yo además siempre, nosotros como creadores de contenido, animamos al comentario, pero voy a tener que empezar a poner el matiz en algún caso, ¿no? Pero que es llamativo a veces que, sobre todo, mira, nosotros, por ejemplo, como medios especializados, la mayor parte de la gente que opina lo hace con cierto criterio, pero a medida que te vas saliendo empiezas en la parte alta del embudo informativo, tú ves los comentarios de los diarios generalistas. Ostras, qué melón estás abriendo tú. Qué duro, ¿eh? Qué duro. Porque además te digo, ves a gente que hace comentarios que tienen mucho interés, complementan, pero también ves una masa de gente, en fin, que es duro. Pero lo que te digo, antes había un internet que ofrecía unas mismas barreras. Hasta el internet de los blogs exigía que te abrieras tu cuenta, que supieras manejar mínimamente un panel, un no sé qué, no sé cuántas. Pero claro, el mismo Facebook, cualquiera suelta el eructo en un grupo, en una página o en su propio perfil y ahí ya tenemos la tenemos liada. Que a uno dirá, pues hombre, es que todo el mundo tiene derecho a expresarse. También es cierto, eso también es cierto. Sí. Pero bueno, tenías ese internet por un lado que se creaba, que se autogeneraba, que ibas de un sitio a otro, pero para mí entrar en TikTok o entrar en Instagram no es entrar en internet, es entrar en una aplicación que utiliza internet como soporte para mostrar su contenido. Es como si, no sé, como si a la radio pues le llamáramos... Bueno, mira, a la radio en concreto se le llama radio por la radio, ¿no? Por cómo se transmite, ¿no? Pero es como si a la tele le llamáramos TDT. O sea, como... Quiero decir, aquí no lo estoy explicando a lo mejor bien, ¿no? Pero es que esas plataformas se apoyan en tecnología de internet, en lo que es pues eso, la transmisión de datos a través de internet, pero realmente no son internet en sí mismo, en el concepto de lo que yo considero que es internet, ¿no? De una URLs, direcciones, cada uno hace su contenido, se enlaza, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, tocas un melón importante que es dentro de esas plataformas en las que consumimos contenido digital, ya sea por parte de otros usuarios, estamos un poco a merced de los algoritmos propios de esas plataformas. Es decir, una cosa es que tú tienes la libertad en internet de poder ver lo que te dé la gana, es decir, tú metes un nombre de un periódico, tú pones cualquier cosa, o pones, bueno, en el buscador, pues Google, Yahoo, Bing, yo qué sé, en cualquier tipo de navegador chino, tú pones cualquier cosa y también estás influenciado pues también por la geolocalización, por el tipo de keyword, por más o menos de mitad, no llega a los resultados mismos de búsqueda cuando te pones con tu Google Chrome que cuando pones en modo incógnito, ¿vale? Pero sí es cierto que no es tan, digamos, tan flagrante como puede ser el tema de los algoritmos de las plataformas, en el que precisamente es yo te enseño lo que me interesa a mí, no a ti. Es decir, yo directamente los algoritmos están decidiendo ya lo que es importante y lo que no es importante en contenidos. El ejemplo más claro que ha habido en estos últimos tiempos, la famosa piña del Mercadona, que se ha puesto súper viral, la tontería del vídeo, y oye, no sé si es una estrategia viral por parte del Mercadona o ha sido algo casual, pero la verdad que lo han petado. Y ese vídeo, viral, contenido, bueno, te metías a las redes sociales y solamente veías gente haciéndole imbécil con la piña del Mercadona, y pegándose leche, y haciendo memes, y haciendo incluso sketch de la piña del Mercadona. Con lo cual, al final, a mí lo que me está preocupando es que esos mismos algoritmos que jaja, sí, lo utilizamos para ver vídeos graciosos o menos graciosos, esos mismos algoritmos están subiendo y bajando
los mercados criptomonedas, los mismos bots están manejando el mercado de la bolsa y ya no es algo de compra-vende de forma manual o de forma natural, sino es que ya está todo robotizado en el sentido automatizado por parte de algoritmos que deciden cuándo comprar o cuándo vender en función de unas reglas, pero ay amigo, cuando está todo robotizado, al final, oye, yo tengo varias aplicaciones de criptomonedas, varios wallets en el móvil y me está subiendo. Ha subido esta moneda un 5% al día siguiente. Ha bajado un 5% al día siguiente. Ha subido un 5%. Ha bajado. Sí, eso, pico de sierra total. Diciendo, pero ¿cuál es el concepto de todo esto? Al final pierdes mucho el tema de la propia intuición. Nos dejamos guiar automáticamente por los algoritmos. Por eso el tema de salir, lo que decía al principio, ¿no? De salir un poco a ver eventos y disfrutar un poco de tocar y ver de cosas intuitivas, menos máquinas y más humanos, en este caso. Bueno, a ver, el tema de algoritmos, yo no creo que haya ha habido excepciones, como en el caso de TikTok, que yo creo que ha sido bastante claro que ha habido algunos creadores que los ha empujado. Yo creo que a veces también Google en su momento se habla del Google Dance, ¿no? Cuando surgió un creador nuevo, en autores algunas plataformas, como que se impulsa seguramente también por algoritmo para ver, digamos, para refrescar determinadas categorías de contenido que hay en las plataformas, ¿no? Es una forma como de dar una oportunidad a esos creadores de forma automática o de forma intencionada, ¿no? Eso tampoco nunca se sabe, los algoritmos no sabemos nunca lo que pasa, estamos también siempre intentando adivinar qué es lo que pasa. Yo mi experiencia con eso ha sido finalmente que no hay tampoco mucho secreto, es decir, en cuanto al algoritmo hay algunos matices que te pueden interesar o tienes que tener en cuenta de cómo creas los contenidos, pero también tienes que ponerte en el lado de qué es lo que busca la plataforma. Y las plataformas ahora lo que buscan es tiempo de permanencia, engagement, interacción y puedes tener algunos matices en los que, bueno, pues evidentemente hay plataformas que, por ejemplo, como YouTube, que no le interesan vídeos de 2 minutos porque no los pueden monetizar o pueden meter un anuncio como mucho. O sea, si tienes un vídeo más largo, pues pueden monetizar algo más. Pero realmente lo que define es tiempo de permanencia, el engagement. O sea, realmente el problema es ese, que al final la gente llega a la conclusión de que si quiere tener usuarios y tener gente que le siga, pues lo que tiene que hacer es generar contenidos que atraigan. Aquí siempre hablamos del contenido de calidad, pero el contenido de calidad es la gran mentira, que ya descubrimos con Google, cuando Google nos hacía los cambios en SEO, que Google siempre ha sido la locura, porque al final ha generado Google, de hecho, una profesión, que son los SEOs, que se dedican a intentar o a buscar la manera de estar siempre mejor posicionado. Es decir, han conseguido que con la esquizofrenia que hay alrededor de conseguir posicionar bien, porque en ello van los negocios de muchísima gente, pues haya unos expertos que intentan leer la jugada. A veces la jugada es muy clara porque Google te la cuenta y otras veces no es tan clara. Las normas cambian, pero mi percepción, después de trabajar mucho en el ámbito SEO y trabajar con muchos SEOs, lo cual, por cierto, es una profesión que respeto a mogollón porque hay que estar en muchas cosas. Y además es una estrategia siempre a medio y largo plazo que es complicadísimo de implementar porque la gente siempre quiere resultados al corto, pero la realidad es que ese enfoque que siempre ha intentado transmitir Google de que primaban el contenido de calidad, pocos periodos de la vida de Google he visto yo en el que realmente se prima el contenido de calidad. No es verdad. Yo he visto cambios que en teoría deberían beneficiar a las webs que hacen contenido de calidad, contenido largo, original, los ponía, ¿no? Al principio, contenido original, no sé qué, no sé cuántas. Y tú acabas viendo auténticos bodrios posicionando en primeras posiciones porque patata. O sea, se ha dado una cosa que siempre nos ha sorprendido, ¿no? Realmente los listados se llenaban de fichas Sí, de PDFs. De fichas técnicas, ¿no? De fichas técnicas. Todas las webs que tenían fichas técnicas pues estaban ahí. A pesar de que es una ficha técnica. O sea, quiere decir que tú entras en la ficha técnica, pues eso, una ficha técnica. Contenido de calidad. Bueno, pues depende de lo que llamamos contenido de calidad. Puede serlo, pero tampoco es un artículo de National Geographic, entiéndeme. O sea, no es lo mismo un test. No es lo mismo un test de una moto que una ficha técnica. Bueno, pues a veces posiciona mejor la ficha técnica que el test de la moto, ¿no? Bueno, el caso es que te encontrabas ese tipo de situaciones que eran muy difíciles de entender. Y luego nos ha pasado en redes. Es que al final todo tiene que ver con el engagement. Todo tiene que ver... Entonces, eso hace que, sobre todo lo que estemos creando son plataformas de contenido polarizante. Y eso ya no afecta solo a la parte de monetización, afecta sobre todo al tema social. ¿Existían foros de peña diciendo cosas muy locas en internet? Vamos,
desde el principio. Ujú. Desde el principio. Había gente ahí, en Estados Unidos sobre todo, donde ole las cosas que se decían, tanto en foros como en plataformas de opinión, o sea, de todo había. Ahí estaba el caso de Reddit, etcétera, etcétera. Pero, y ya te digo, de foros concretos. Pero claro, las plataformas, y hablabas tú antes de criptomonedas, de no sé qué. Sí. O sea, ese tipo de contenido cada vez ha ido consiguiendo más poder, porque, por ejemplo, el caso de criptomonedas, la criptomoneda en sí misma no atrae audiencia. Lo que atrae audiencia del concepto criptomonedas, del concepto criptobro, es ganar dinero fácil y transmitirte la idea de que estás fuera del sistema, y como estás fuera del sistema, eres más listo que el 99% del sistema. Y claro, eso... Estás engañando al sistema. hackeando el sistema. Entonces, claro, tú estás... Entonces, ahí se juntan, que además es ese tipo de cosas que son... que me dan rabia, porque hay gente haciendo cosas brillantes en criptomonedas, que entiendo el trabajo que hacen y lo que quieren conseguir, pero se ve empañado por todo este tipo de gente que, a diferencia de los que sí que saben de criptomonedas, no controlan a lo mejor el concepto de criptomoneda, pero sí que controlan el contenido, digamos, cómo convertir la criptomoneda en un producto, digamos, atractivo, ¿no? Cómo manejar tu mente en este sentido. Y hay que recordar que ahora mismo hay gente, a nivel de política y demás, que sabe mucho de cómo controlar ese discurso, que controla cómo funcionan los sesgos, etcétera, etcétera. Y las plataformas apoyan eso. Apoyan eso. Ya digo, no creo que haya un señor ahí en TikTok o en Instagram apoyando eso, sino que el algoritmo, por definición, sí que lo apoya. Volviendo al tema ese del algoritmo y del tema del posicionamiento de ese contenido en buscadores o lo que recibimos, cada día estamos viendo mucho más, además, me encuentro mucho más tema de contenido generado por inteligencia artificial. De hecho, estamos ya cerca de que el 80% del contenido generado en Internet sea hecho por inteligencia artificial. Ojo, ojo al dato. Y me estoy encontrando cada día más casos, por ejemplo, para documentación, pues estoy buscando documentación para una sesión o algo, y ya empiezo, tío, y me empiezo a asustar, que empiezo a detectar ya cuando un texto está escrito por IA. Por el tema de... Ya detecto, por ejemplo, ciertas páginas web y ya empiezo a ciertos e-commerce y ya empiezo a detectar qué plataforma tienen por detrás, pero es que ya empiezo a detectar por la IA por el tema de ciertos tips que siempre utiliza ChatGPT. Siempre, siempre. Y ahí estamos por el tema de que el miedo ya que siempre que es como más oscuro, que es no es como Internet al principio, que yo creo que hay mucho más miedo con la inteligencia artificial, de que nos agolpará todo, nos va a dejar sin empleo. Yo creo que es más bien no va a dejar sin empleo. Igual que Internet tampoco va a dejar sin empleo a los carteros, ¿vale? Porque luego se han reconvertido en entregadores de paquetes. Es más bien quizás la persona que sepa manejar las herramientas bien, y las inteligencias artificiales al final son herramientas, y al final son eso lo que sobrevivirán. Si tú te obcecas y eres cabezón de yo no voy a seguir con inteligencia artificial porque realmente me va a golpear o me va a quedar sin empleo, joder, será mejor que aprendas qué es esto de inteligencia artificial para venirte. Conozco temas de directivos, tío, que están llegando y están pidiendo sesiones de inteligencia artificial porque le ha llegado un becario que está manejando ChatGPT y le está sacando los colores. Bueno. A ver. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? No. A ver, hay una parte sobre el tema de las IAs. Hay una parte, primero, la parte de cualquier desarrollo tecnológico tiene impacto en el empleo. Cualquiera. O transformación o disminución, pero cualquier desarrollo tecnológico tiene un impacto sustancial en el empleo. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en muchos países, sobre todo en el arco, digamos, tecnológico y tal, es que cada vez hay gente muy especializada que le va bien y cada vez la gente menos especializada le empieza a ir regulinchi. Yo creo que... Pero ¿cómo es ley de Dios? ¿Ley de Dios? Bueno, yo creo que hemos pasado décadas en el que el desarrollo tecnológico se ha repartido, digamos, de una manera, digamos, más equitativa. O sea, creo que incluso ha beneficiado. Ha habido un momento, a lo mejor entre los años 60 y 80, en el que precisamente el desarrollo industrial generó grandes polos de economía, generó una clase media, es la gran generación de la clase media después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora esa clase media está empezando a verse afectada por muchas cosas que no dan para este podcast ni mucho menos, pero también la parte del cambio de modelo tecnológico, cuando empiezan a cerrar las fábricas, por ejemplo,
o empiezan a perderse empleos en la industria, de producción en general, manufacturera, como lo quieras llamar, claro, eso tiene un impacto, porque cuando empiezas a perder obreros, esa es la clase media. Cuando empiezas a meter ahí robots, ensamblaje, etcétera, etcétera, optimizar procesos, hay gente que sale fuera. Y esa gente, bueno, pues para lo que era su generación, tienen un desarrollo tecnológico enorme, pero claro, es que ahora ya no es tanto. Esa gente ahora las consideramos, cuando ellos empezaron a trabajar en esas fábricas, eran trabajadores especializados de alto valor añadido. Y ahora que se están perjudicando... Eso suena a rollo Segunda Guerra Mundial, cuando te iban a dar la tarjeta, ¿eh? Trabajadores de esencial. Eso me suena a lista de pero cuando empezaron las factorías, una persona que venía a lo mejor de un pueblo, entraba a trabajar en una empresa, te recibía una formación en una maquinaria que era muy especializada y eran trabajadores de altísimo valor añadido. Pero de repente, con el paso de las décadas, ya no tenían tanto valor añadido, y lo que había incluso que venía una máquina y los sustituía, y se veían en la calle y venía alguien y pasaban de ser personal de alto valor añadido a ser obreros o palabras a lo mejor que sonaban un poco menos valiosas. Que molaban menos. Que molaban menos. Y con la tecnología está pasando un poco igual. Es decir, ahora mismo creo que hay muchísima gente que tiene buenos puestos y buenos salarios porque están muy especializados, y otra gente a la que se le empieza a poner cara de tener problemas de especialización. Dicho esto, también creo que con la IA estamos viviendo ahora un fenómeno, si te fijas en muchas publicaciones, de pinchazo en la burbuja. O sea, hemos generado una serie de expectación sobre la IA, y nos hemos empezado a dar cuenta de que hay muchísimos elementos en los que patina. En muchísimos aspectos patina. Tú me hablas de creación de contenidos. Para hacer un texto regulero, con obviedades, y que parezca hecho por alguien con un cociente intelectual más o menos, la IA funciona. Pero tú pones a las IAs, y las he probado casi todas, a hacer contenidos especializados de materias concretas, etcétera, etcétera, ostras, y a su funcionamiento no es tan bueno. Incluso te diría que el funcionamiento es malo. De hecho, yo he hecho la prueba en mi sector, en el tema de la bici, el tema de motos. Si yo intentara hacer un texto fiándome solo de cosas que dice la IA sobre temas concretos de los que nosotros escribimos en nuestra relación en el día a día, comete errores de bulto, pero de bulto bultísimo. O sea, básicamente se inventa cosas. Entonces, sí, ¿cómo se llama esto? Las ilusiones de la IA, sí. Bueno, las ilusiones de la IA es cuando se inventa cosas muy fantásticas que incluso cualquier persona, hasta un perro, podría localizar. Me refiero a cosas que es verdad que como buena IA, pues ella dice, esto tiene sentido, y lo casca aquí. Que tiene sentido, pero es que está mal hecho, el dato es malo, o sea, estás diciendo algo que no es correcto. Entonces, a mí eso sí que me da miedo, porque veo ya que hay gente que empieza a hablar de automatizaciones de contenido, que hay plugins ya para WordPress y no sé qué. Y ese es un problema, porque y es un problema del que Google, por ejemplo, se ha dado cuenta y está luchando contra ello. Y es que vamos a enguarrinar Internet de basura, de información que es netamente falsa. Netamente falsa, o sea, contenido que no vale nada. Y que cualquier persona que lo contraste con un mínimo de pesquis se va a dar cuenta de que está malo. Te hablo de contrastar, no te hablo de cosas de física nuclear, ¿eh? Te hablo de pedirle, hazme un artículo sobre un modelo de moto, o sobre un modelo de bici, o sobre un modelo de tal, y es que los datos que a mí me sorprenden, porque muchos de esos datos están en Internet. Pero tú enriqueces a la IA con ese contenido antes, propiamente, le das una ficha técnica al manual de la moto, por ejemplo, ¿le das este contenido o es que ponte a crear así a la aventura? Yo le pongo ponte a crear así a la aventura porque es lo que están haciendo algunos creadores. Evidentemente, si tú a la IA... Es que la IA hay que darle un prompt de 2 páginas... Y luego, aparte, tienes que darle un briefing de otras 15 páginas para que lee de este contenido. Totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo a la IA le tengo que dar un prompt de 2 páginas, yo tengo un periodista que tarda menos. Es en términos de productividad. La IA es que es así de claro. Es que si yo tengo que darle un prompt de 2 días, buscarme el artículo, buscarme el enlace, buscarme no sé qué, si yo vivo tranquilo. Si cuando la gente me decía, ¿estás tranquilo con el tema de las IAs? A mí de las IAs solo me preocupa una cosa. Y es que nos están robando a la gente que está creando contenido. Entonces, tienes IAs que son muy buenas ofreciendo la información. Tú tienes un caso, por ejemplo, Perplexity. Perplexity, a mí particularmente me gusta bastante. Tú le das el contenido. Ella, como básicamente lo que hace es extraer contenido de fuentes de Internet, pues lo que hace es que, de hecho, te pone todas las fuentes donde ha sacado los contenidos, pero claro, tenemos un problema, que es el problema del
del cero clic que ya teníamos con Google. ¿Y qué es lo que va a pasar con Google? Que va a responder a las preguntas usando tu contenido para quedar bien con los usuarios, con ellos mismos, supongo con su conciencia y con la administración que le ponga los límites, pues pondrá los enlaces de dónde ha sacado la información. Pero la realidad es que estará respondiendo bien a la pregunta. Y no hará falta que cliques en el enlace para encontrar. Esto ya lo vivimos con Google, con los snippets. O sea, pues oye, tú pones y te responde las preguntas y no entra en tu contenido. Entonces, también te digo, están desincentivando la creación de contenido. O sea, y la esencia de Internet. Y la esencia de Internet. Que, por cierto, antes hemos hablado de las plataformas. Una de las razones por las que tampoco interesa, y esto es una razón que poca gente yo creo que repara a veces, una de las razones por las que muchas plataformas como LinkedIn no quieren que la gente salga de su plataforma, y es que hay un gran elefante en la habitación publicitaria. Y es que un porcentaje o un volumen brutal mayoritario de la publicidad online la gestiona Google. Google y Meta gestionan el 60% de la publicidad digital en el mundo. Pues si tú eres, por poner el ejemplo de LinkedIn, a ti como LinkedIn no te va a hacer gracia que alguien se vaya a una web donde la publicidad la ofrezcan Google o Meta, sobre todo Google, y que luego cuando Google presente sus resultados en bolsa, pues la gente prefiere invertir en Google que no en ti, en tu plataforma, en LinkedIn. Entonces, ese también es otro tema, que es cómo, aparte de las plataformas, las grandes compañías de Internet pues empiezan a ocupar determinados espacios que hacen que empiecen a ser incompatibles entre ellas. Ya no hay la elegancia y cooperación que había al principio de Internet, en el que todos éramos amigos, nos cogíamos de la mano para impulsar Internet y éramos todos muy... Además, pues todos muy kumbaya, y ahí el kumbaya es el cuchillo entre los dientes y la puñalada trapera. O sea, ya que un tío se salga a una web para ver publicidad de Google Ads, pues es que luego Google va a presumir, soy el principal player de la publicidad mundial, invertid en mí. Y el de LinkedIn, bueno, yo es que aquí la gente cuenta cosas y tal, pero... y busca empleo. Busca empleo, comparte contenido. De hecho, en LinkedIn, fíjate, hablando de las plataformas y de lo que son los algoritmos, me da muchísima pena ver cómo LinkedIn poco a poco va hacia una cuesta abajo en la que corre el riesgo de convertirse en un Facebook de trabajador. Cada vez mucho más pábulo al invent, que es una cosa que odio, cada vez más pábulo a que la gente copietee contenido, porque eso sí que da engagement, y cada vez menos peso al contenido de valor, que para mí es lo que a mí siempre me ha traído LinkedIn. LinkedIn es la única red social en la que yo entro voluntariamente para aprender cosas. Casi todos los días, porque siempre hay algo que me gusta. Sí, pero yo estoy igual, yo estoy igual. Pero cada vez veo más gente que digo, ¿por qué está aquí? ¿Y por qué la plataforma está premiando esto? ¿Por qué me está enseñando la plataforma este contenido? ¿Qué necesidad hay de que me enseñe esto que es netamente basura? Y que cualquier algoritmo bien entrenado, precisamente, debería detectar que es el mismo texto copiado 73 veces en distintos perfiles, o lo que tiene engagement, traducido de un tío que lo publicó en inglés en el año 98 y han seguido tirando de ese contenido a la traducción en castellano. Es claramente un invent, pero claro, como es un invent es sentimental, estamos todos en una red profesional, el tema ese de vino Manolo vino Manolo con 65 años y lo contraté. Eso da mucho engagement, claro, mucho like. Y eso encima, lo que más me jode, y lo digo claramente, es que hay gente que lo hace, hay gente que contrata a un tío de 65 años. ¿Para publicarlo en LinkedIn? No. Lo peor de todo es que hay gente que contratará a una persona de 65 años porque sí, y ocurrirá dos cosas: no lo contará, o segundo, si lo cuenta, yo no me lo creeré, porque estoy harto de ver ese tipo de contenidos en los que la gente intenta hacer películas. Pues ya para cerrar esto, Luis, y ya que estamos en un podcast, quería comentarte también, dentro de todo este buyu que hay con inteligencia artificial, la duplicación de contenido y la creación de contenido sintético, que es que, acuérdate que claro que hace un año, verano 2023, Google lanzó Notebook LM, ¿vale? En una especie como de evolución de blog de notas, un poco de notas que tú tenías, ¿vale? Que integraba la inteligencia artificial para mejorar el usuario. Pues ahora han sacado una cosa que se llama Audio Overview, dicho llanamente, el anglicismo es resumen de audio. Entonces, lo que permite esta función es
transformar documentos, presentaciones, diagramas, estudios, informes en podcast. Es decir, tú le metes un contenido o, por ejemplo, le pones este podcast y se lo enchufas ahí en audio y salen dos voces, suele ser un hombre y una mujer, sintetizadas al final por inteligencia artificial, desarrolladas por inteligencia artificial, que dialogan y hacen un podcast sobre tu podcast. En plan de, oye, he estado escuchando un podcast español de Javier y Luis que hablan sobre inteligencia artificial. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Y qué es esto? Bueno, un tema escabroso, por lo cual aprovechar que este podcast no ha sido realizado por inteligencia artificial, ha sido realizado por dos personas mondas y redondas que hemos estado aquí, pero vamos, que ya... De hecho, podría ser ni siquiera inteligencia. O sea, aquí tendría que cumplirse que fuera inteligencia y artificial. Igual aquí ni hay artificial ni inteligencia. Puede ser. No hay la suficiente. No es lo suficiente. O creemos que es inteligencia cuando realmente es populismo artificial. ¿Quién sabemos lo que es? Bueno, ¿qué pasa? Que al final estamos escuchando cada día que hay herramientas que te crean podcast automáticamente, pero es que ya pueden crear podcast de un podcast y hacer un debate sobre tu podcast con la parte esta de Audio Overview de Notebook LM de Google. Así que yo voy a hacer una prueba y yo voy a coger voy a coger este podcast y lo voy a lanzar. Que es en inglés, bueno, lo pondré así, escucharé un poquito, a ver qué dice. Porque claro, ya no solamente es generar audios y que directamente te lo locuten, es que directamente te hacen un podcast de tu contenido, ya sea un texto, un artículo o un podcast propiamente. O sea que ya tampoco los podcasters a lo mejor tampoco están a salvo de la inteligencia artificial. Bueno, no sé si a salvo, lo que estamos es que cuando Spotify ya popularice el tema de la traducción automática en varios idiomas, que no lo está haciendo en Estados Unidos, ya ahí va a haber una guerra de colores con todo el tema de los contenidos, los podcasts, los tamaños, los ingleses y los americanos que hablan de e-commerce y van a ir a por el mercado hispanohablante directamente sin tener que traducir, porque ya directamente Google lo va a traducir, Spotify lo va a traducir por ellos. Se avecinan tiempos modernos, aquí en este caso. Bueno, y ahí la clave la tienen en que la clave de todo esto será que tiene que haber contenido. Y todo lo que se haga, yo nunca soy reaccionario en esto. Es decir, creo que todo es avanzar y yo soy el primero que tiene que adaptarse. Pero todo lo que tienen que tener en cuenta es que todo lo que desincentive la creación de contenidos a la larga será malo. Y para que haya contenidos tiene que haber como mínimo reconocimiento y a ser posible monetización. Si no, pues no habrá contenidos. La gente escribir gratis, regulinchi. Lo que viene siendo el periodismo de toda la vida. Periodismo, escritores o lo que te digo, hay gente que hace lo que nosotros llamamos en la facultad el erudito, que es esa gente que hace la historia local, el cronista que había en muchos pueblos, en muchas ciudades, que era ese señor que contaba la historia del pueblo o de la ciudad o de lo que fuera a cambio de nada, solo a cambio de que cuando se moría, pues le ponían un nombre a una calle, aunque fuera una calle pequeñita, pues el rincón de no sé qué, que luego buscas el nombre ya el cronista de la ciudad durante una época, o ese tipo de gente que lo único que buscaba era, pues eso, que al final de su vida pues le entregaran un premio en el ayuntamiento o en alguna ceremonia, en las fiestas, y ya está. Pero entonces tiene que haber o reconocimiento más monetización, si no, malamente. Y esto hoy en día, señores, se llama blogger. Así que ya con esto ya sí que llegamos al final de esta edición con muchas cosas que nos hemos dejado de la cartera, como siempre, que hacemos una escaleta, nos dejamos apuntados puntos fuera porque nos enrollamos, pero bueno, que esperamos poder desarrollar en la edición número 16 ya de Casual Friday, hecha por humanos y para humanos, sin que la IA haya intervenido ni siquiera en desarrollar ideas para la escaleta. Ha sido todo de puño y letra manual. Solo queda decir que muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando este podcast, seáis humanos o seáis inteligencias artificiales, todos sean bots, así que por favor, si eres un bot, también valora con 5 estrellas este podcast, suscríbete, señor bot, al canal de YouTube, comparte este episodio con otros bots, a ver, creo que puede ser interesante para, sobre todo, enriquecer el contenido. Y pensemos que aquellos que piensan que los humanos que piensan que la IA es algo pasajero, escuchar este podcast, espero que les ayude. Nos escuchamos ¿cuándo? El mes que viene con un nuevo tema que esperamos que te ayude a ver las cosas de otro modo, la edición número 16.
Y el próximo martes, la semana que viene, ya con otro episodio de Ecosistema E-Commerce, el formato habitual. Luis, ¿alguna cosa más? Nada más. Pues nada, sed felices, darlo todo y descansar como siempre las horas necesarias. ¡Adiós!